Capítulo 3. El destierro y el descubrimiento. Liria aterrizó abruptamente en un terreno árido y desolado. Las vastas llanuras estaban llenas de rocas puntiagudas y, a lo lejos, podía ver un bosque denso y oscuro. El cielo, de un tono grisáceo, parecía presagiar una tormenta. Sin tiempo que perder y con el estómago rugiendo de hambre, Liria se puso en pie y comenzó a buscar comida y refugio. Recordó las enseñanzas de su maestro sobre la supervivencia en terrenos desconocidos. Buscó puntos de referencia y, en su camino hacia el bosque, encontró algunas bayas y frutos que, tras inspeccionarlos cuidadosamente, parecían ser comestibles. Los primeros días fueron los más difíciles. La soledad y la incertidumbre eran sus únicos compañeros. Cada noche, practicaba sus habilidades mágicas, buscando perfeccionarlas y adaptarlas a este nuevo entorno. Una noche, al intentar encender un fuego con su magia, accidentalmente creó una chispa tan brillante que iluminó todo el bosque. Sorprendida, intentó repetirlo y, tras varios intentos, dominó la técnica, creando lo que ella llamó estrellas fugaces. Una tarde, mientras recogía agua de un arroyo cercano, notó una sombra moviéndose detrás de los árboles. Preparada para defenderse, agudizó sus sentidos, pero lo que encontró no fue una amenaza. Una figura esbelta, cubierta de pieles y con ojos curiosos la observaba. Era una joven de apariencia salvaje, con marcas en su piel que parecían tatuajes. Se presentó como Altra. «Has despertado la tierra con tus estrellas, forastera», dijo Altra con cautela, pero con una sonrisa genuina. «Rara vez vemos magia como la tuya aquí». Liria, agradecida por la compañía, respondió: «He sido desterrada de mi hogar, y estoy intentando sobrevivir en este lugar desconocido». Ambas, sentadas alrededor de un fuego, comenzaron a compartir historias. Altra, conocedora de las tierras, se ofreció a enseñar a Liria las formas de la tierra, mientras que Liria compartía su conocimiento mágico con su nueva aliada. Mientras las llamas danzaban en la oscuridad, Liria y Altra se sentaron una frente a la otra, compartiendo historias y conocimientos. «¿Las marcas en tu piel, qué significan?», preguntó Liria, señalando los intrincados tatuajes que cubrían los brazos y el rostro de Altra. Altra sonrió, extendiendo su brazo para que Liria pudiera ver mejor. «Son los relatos de mi gente, las historias de los antiguos, pasadas de generación en generación. Cada tatuaje representa una lección aprendida, una batalla ganada o una pérdida sufrida». Liria, asombrada, tocó suavemente una de las marcas. «Es hermoso, una forma de honrar a los que vinieron antes». Altra asintió. «¿Y tú, qué historias llevas contigo, Liria? No solo las que cuentas, sino las que llevas en tu corazón». Liria suspiró, recordando su hogar y la traición que había sufrido. «Llevo conmigo la esperanza de un reino mejor, la tristeza de la traición y la determinación de regresar y corregir las cosas. Pero también la incertidumbre de no saber si alguna vez volveré». Ambas se quedaron en silencio por un momento, contemplando el fuego y perdiéndose en sus propios pensamientos. «Las tierras del destierro pueden ser crueles, pero también son un lugar de renacimiento», dijo Altra, rompiendo el silencio. «Quizás este sea el momento de reinventarte, de aprender y crecer antes de regresar y enfrentarte a tu destino». Liria sonrió, agradecida. «Gracias, Altra. Tener a alguien a mi lado en este momento significa más de lo que las palabras pueden expresar». Las dos mujeres continuaron charlando durante horas, fortaleciendo su amistad y encontrando consuelo en la compañía mutua en un lugar tan inhóspito. Las noches en el desierto se sentían eternas, y la falta de distracciones llevó a las dos mujeres a profundizar en conversaciones más introspectivas y filosóficas. Una de esas noches, mientras las estrellas brillaban con intensidad, Altra compartió un viejo cuento de su tribu. «Había una vez dos lunas en nuestro cielo», comenzó Altra con un tono solemne. «Una brillaba con luz plateada, mientras que la otra emanaba un tenue brillo dorado. Aunque estaban destinadas a coexistir en armonía, las dos lunas se sentían atraídas y repelidas entre sí, en un baile eterno de acercamientos y alejamientos». Liria la escuchó atentamente, imaginando el cielo con dos majestuosas lunas danzando. «¿Qué pasó con la luna dorada?», preguntó con curiosidad. «Desapareció», suspiró Altra. «Las leyendas dicen que, consumida por la envidia y el deseo de ser la única luna en el cielo, la luna dorada intentó colisionar con su hermana plateada. Pero en su confrontación, fue la luna dorada la que terminó desvaneciéndose, dejando a la plateada sola en el firmamento». Hubo un silencio entre ellas. Liria pensó en Darian y en la alianza que los había traicionado. «Es una historia triste», murmuró. Altra asintió. «Es una lección sobre la envidia y el deseo de poder. A veces, en nuestro afán por sobresalir,
terminamos perdiendo todo. Las historias no solo están para entretener, Liria, sino para recordarnos quiénes somos y las decisiones que tomamos. Liria reflexionó sobre las palabras de Altra, dándose cuenta de lo fácil que era perderse en el deseo de poder y venganza. Decidió, en ese momento, que aunque quería recuperar su lugar en Taloria, no lo haría a cualquier precio. Ambas compartieron otros cuentos y leyendas esa noche, hallando fuerza y sabiduría en las historias del pasado. Tras varias noches compartiendo historias y sabiduría, Altra mencionó la existencia de una ciudad cercana conocida como Velaryon. Famosa por su coliseo y sus peleas, era un lugar donde los guerreros iban para demostrar su valía y ganar experiencia. Además, el coliseo ofrecía recompensas sustanciales para aquellos que se destacaban. Liria, ansiosa por mejorar sus habilidades y adquirir más experiencia antes de regresar a Taloria, decidió que era una oportunidad que no podía perder. Altra, aunque inicialmente reacia, accedió a acompañarla, sabiendo que juntas tendrían más posibilidades de éxito. Las dos emprendieron su viaje hacia Velaryon. A medida que se acercaban a la ciudad, podían escuchar los rugidos del coliseo y la algarabía de los espectadores. Las calles estaban llenas de comerciantes, guerreros y ciudadanos, todos ansiosos por ver o participar en los enfrentamientos del día. Entraron al coliseo, un majestuoso edificio de piedra con estatuas de guerreros legendarios en su entrada. Liria se inscribió para las peleas de esa tarde, mientras Altra decidió ser su entrenadora, proporcionándole consejos y estrategias. La primera pelea de Liria fue contra un guerrero imponente con una armadura pesada. Con agilidad y usando su conocimiento en magia elemental, logró desequilibrar a su oponente y ganar el combate, ganando el respeto y la admiración de los espectadores. Sin embargo, cada ronda en el coliseo presentaba desafíos más difíciles. A pesar de las dificultades, la combinación de las habilidades de combate de Liria y la guía estratégica de Altra las llevaron a una racha victoriosa. Después de cada pelea, ambas se retiraban a un rincón del coliseo, donde Altra vendaba las heridas de Liria y discutían la próxima estrategia. Pero no todo era gloria. Liria enfrentó desafíos éticos también, pues no todas las peleas eran a muerte, y tenía que decidir cuánto estaba dispuesta a lastimar a su oponente para avanzar. El coliseo de Velaryon se convirtió rápidamente en el centro de atención de Liria y Altra. Mientras las victorias de Liria se acumulaban, su reputación crecía y la multitud venía a ver a esta combatiente recién llegada con curiosidad, luego con admiración. Sin embargo, con cada ronda, los desafíos se volvían más intensos y las apuestas, más altas. Altra, con su sabiduría y experiencia, se convirtió en los ojos y oídos de Liria. Observaba a los oponentes, buscando debilidades, gestos reveladores o patrones de ataque. Durante las pausas entre los combates, le daba a Liria consejos esenciales sobre cómo enfrentar al siguiente adversario. Una tarde, el nombre de Liria fue anunciado contra Keldorn, un luchador conocido por su brutalidad y técnicas sucias. El rumor decía que nunca había perdido un combate. Su apariencia era tan intimidante como su reputación, alto, musculoso y con cicatrices que contaban historias de innumerables batallas. Su armadura negra tenía grabados de dragones y su espada emanaba un aura oscura. El combate inició con Keldorn cargando con toda su fuerza, esperando abrumar a Liria desde el principio. Sin embargo, con la dirección de Altra, Liria esquivó y contraatacó, usando su magia para mantener a Keldorn a raya. Los dos intercambiaron golpes y magias, moviéndose en un baile de acero y chispas mágicas. Las gradas del coliseo retumbaban con los cánticos y vítores. Altra, desde el margen, gritaba indicaciones y palabras de ánimo. Justo cuando parecía que Liria estaba ganando la ventaja, Keldorn lanzó un hechizo oscuro que la atrapó en cadenas mágicas. Altra gritó una advertencia, pero fue demasiado tarde. Liria luchó, intentando liberarse, pero Keldorn se acercaba lentamente, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Altra, desesperada, lanzó un pequeño cristal al centro del coliseo. Al hacer contacto, explotó en un brillante destello de luz, cegando temporalmente a Keldorn y dando a Liria el tiempo necesario para liberarse y contraatacar. Con un poderoso golpe, apoyado por un hechizo de viento, envió a Keldorn volando fuera del ring, declarándose así la victoria. Mientras el público vitoreaba, Altra y Liria se reunieron, sabiendo que habían superado juntas uno de los desafíos más difíciles hasta ahora. Sin embargo, también eran conscientes de que cada victoria en el coliseo traería adversarios aún más desafiantes. Después de su victoria sobre Keldorn, Liria era la comidilla de Velaryon. Había susurros de admiración, y también de incredulidad. ¿Podría esta joven, recién llegada, realmente vencer al campeón invicto del coliseo, el draconiano?
Se decía que el draconiano era más que un simple combatiente, era una leyenda viviente. Su habilidad para transformarse en un dragón, un ser de poder inmenso y magia ancestral, lo hacía invencible en los ojos de muchos. Al caer la tarde, el ambiente en el Coliseo estaba cargado de expectación. Altra y Liria estaban en el vestuario, preparándose. Liria, debes recordar, esta batalla no es solo de fuerza y habilidad. Es de voluntades, de corazones, murmuró Altra. El draconiano no es solo un enemigo, es un ser con su propia historia, sus propios miedos. Liria asintió. He oído rumores. Dicen que fue una vez humano, transformado contra su voluntad. ¿Es cierto? Altra suspiró. Sí. Su transformación es tanto su fuerza como su maldición. La batalla comenzó con el rugido de la multitud. Enfrente de Liria, el draconiano, un hombre alto con escamas que brillaban con tonos dorados y plateados, se transformó en un magnífico dragón, rugiendo y lanzando llamas. Mientras esquivaba y defendía, Liria gritó: «Draconiano. He oído tu historia. No luches por la adoración de esta multitud. Lucha por tu libertad, por tu verdadera esencia». El dragón, con ojos que brillaban con una mezcla de furia y dolor, respondió con un rugido que resonó en todo el Coliseo. Pero en lugar de atacar con todas sus fuerzas, aterrizó frente a Liria, transformándose nuevamente en su forma humana. «Luchas bien», dijo con una voz profunda. «Y hablas con una sabiduría que va más allá de tus años. Pero, ¿qué sabes tú de maldiciones y libertad?» Liria, con el corazón acelerado, respondió: «Sé lo que es perderlo todo, ser desterrada, luchar cada día por un propósito. Pero también sé que, a veces, las cadenas más pesadas son las que nos ponemos nosotros mismos». Los dos se miraron, reconociendo en el otro una profundidad de experiencia y dolor. El Coliseo estaba en silencio, la multitud esperando con el aliento contenido. El silencio en el Coliseo era palpable. Liria y el draconiano, dos combatientes enfrentados, compartían un momento de comprensión mutua. Pero mientras Liria escrutaba los ojos de su oponente, notó algo, un brillo espectral, un matiz que no había visto antes. Unas cadenas etéreas que parecían atar el alma del draconiano, como si estuviera siendo manipulado. «No estás solo en esto», gritó Liria, señalando al draconiano. «Hay algo más controlando tus acciones, ¿no es así?» El draconiano vaciló por un momento, la expresión en su rostro cambiando rápidamente de confusión a reconocimiento y finalmente a rabia pura. «No sabes nada», rugió, su voz atronadora llenando el Coliseo. La transformación fue casi instantánea, su forma humana cediendo nuevamente al poderoso y majestuoso dragón que había sido momentos antes. Las llamas brotaron de su boca, dirigidas hacia Liria, quien apenas pudo evadir el ataque a tiempo. El calor era abrumador, y la arena se convirtió en un hervidero de fuego y humo. «Altra», desde el margen del Coliseo, gritó Liria. «Debes romper esas cadenas. Es su esencia misma la que está siendo controlada». Con la advertencia de Altra en mente, Liria canalizó su energía, centrándose en las cadenas etéreas que había percibido antes. Comenzó a entonar un antiguo hechizo, las palabras resonando en el aire, haciendo eco en los muros del Coliseo. A medida que el hechizo cobraba fuerza, las cadenas comenzaron a vibrar, chisporroteando y brillando con una intensidad cegadora. El draconiano, sintiendo el cambio, luchó con más ferocidad, pero también con una creciente desesperación. La batalla se intensificó, con Liria esquivando y defendiéndose de los ataques del dragón mientras continuaba entonando su hechizo. El Coliseo estaba en un alboroto, la multitud dividida entre animar a su campeón y quedar fascinada por el despliegue mágico de Liria. Con un grito final y una liberación de energía mágica, las cadenas etéreas se rompieron, liberando al draconiano de la fuerza que lo controlaba. Exhausto y confuso, volvió a su forma humana, cayendo de rodillas ante Liria. El silencio volvió al Coliseo, todos mirando con asombro y respeto a la joven hechicera que había liberado al campeón de una maldición oculta. Después de la batalla, Liria se encontró sola en sus aposentos, los sonidos distantes de los vítores del Coliseo aún resonaban en sus oídos. Pero en ese silencio, su mente viajaba a tiempos más simples, antes de la traición, antes del destierro. Se vio a sí misma como una niña, corriendo por los campos de Taloria, con el sol brillando en su pelo y la risa llenando el aire. Recordó a su amigo de la infancia, Keran, y cómo solían jugar juntos, soñando con las aventuras que tendrían cuando fueran mayores. Pero esas risas se vieron opacadas por la dolorosa memoria de su pérdida. Mientras estas imágenes pasaban por su mente, también reflexionó sobre su tiempo en el Coliseo. Cada batalla, cada victoria, no solo era una demostración de fuerza y habilidad,
sino también una introspección. Cada oponente le mostraba una faceta diferente de sí misma, enfrentándola a sus miedos, sus dudas, sus debilidades. Pero también le enseñaba sobre su propia fortaleza y determinación. La batalla con el draconiano, en particular, le recordó el poder de la percepción y la comprensión. En vez de luchar ciegamente, había buscado más allá de lo obvio, encontrando la verdadera raíz del conflicto. Y en ese proceso, no solo había liberado al draconiano de su maldición, sino que también había descubierto más sobre sí misma. Altra entró en la habitación, rompiendo sus pensamientos. Vio la expresión pensativa en el rostro de Liria y se sentó junto a ella. El Coliseo no es solo un lugar de batalla, comenzó Altra, es un espejo. Te muestra quién eres realmente, con todas tus imperfecciones y tus fortalezas. Pero también te ofrece la oportunidad de crecer y aprender. Liria asintió, pensando en las palabras de su nuevo aliado. Sabía que el camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero ahora se sentía más preparada para enfrentarlos. Porque no solo estaba luchando por su hogar y por la justicia, sino también por ella misma. Con su confianza renovada y la comprensión de sus propios límites, Liria contempló su siguiente movimiento. En lugar de centrarse únicamente en su propio crecimiento y habilidades, pensó en el bienestar de Taloria, su hogar. Si bien su destierro la había separado físicamente del reino, su amor y lealtad por su tierra natal nunca había disminuido. Sabía que, para proteger a Taloria, tendría que buscar aliados donde menos lo esperaba, en los reinos enemigos. Altra, sorprendida al escuchar la idea de Liria, inquirió, ¿te das cuenta de lo arriesgado que es eso? Los enemigos de Taloria no te recibirán con los brazos abiertos. Liria miró a Altra con una mirada resuelta. Lo sé, pero es una oportunidad. Si puedo convencerlos de que una alianza conmigo beneficia a ambas partes, podríamos tener la oportunidad de traer paz a Taloria. Y eso vale cualquier riesgo. Después de considerarlo, Altra asintió lentamente. Tienes razón. Pero no puedes ir sola. Te acompañaré. Juntas, decidieron viajar al reino de Zartan, conocido por ser el principal adversario de Taloria. Zartan poseía riquezas y un ejército formidable, pero también enfrentaba sus propios problemas internos. Si Liria podía ofrecer su ayuda en esos asuntos, quizás tendría una oportunidad de forjar una alianza. El viaje fue largo y peligroso, pero Liria y Altra estaban decididas. A medida que se acercaban a las fronteras de Zartan, fueron cautelosas, evitando patrullas y usando sus habilidades para moverse sigilosamente. Una noche, mientras descansaban en un claro del bosque, una figura encapuchada se acercó a ellas. Era delgado y misterioso, con una voz baja y serena. Sé quién eres, Liria de Taloria, dijo, revelando una media sonrisa. Y sé lo que buscas. Tal vez pueda ayudarte. Liria, siempre alerta, sostuvo firmemente su arma. ¿Quién eres y qué quieres? La figura se rió suavemente. Me llamo Elarion. Y también busco la paz para estas tierras. Pero eso es una conversación para otro momento. Por ahora, sigue mi liderazgo. Te llevaré a salvo a Zartan. Con cautela, pero reconociendo la oportunidad, Liria y Altra decidieron seguir a Elarion, esperando que este misterioso individuo fuera la clave para su misión. Elarion, con su manto oscilando con cada paso, las condujo a través de rutas serpenteantes hasta los bordes del grandioso reino de Zartan. Mientras se acercaban, Liria pudo ver la majestuosidad de la ciudadela de Zartan, cuyas torres desafiaban el cielo y cuyas murallas parecían inquebrantables. Zartan está en medio de una crisis política, explicó Elarion mientras avanzaban. El rey, Lord Naren, enfrenta una rebelión interna. Dos facciones se disputan el poder en la corte, y él lucha por mantener el control. Altra frunció el ceño. ¿Y cómo nos ayuda eso? Elarion sonrió misteriosamente. La facción rebelde no quiere la guerra con Taloria. Consideran que es un desperdicio de recursos y vidas. Si podéis convencerlos de que una alianza contigo es beneficiosa, puede que tengas una oportunidad de negociar la paz. A medida que entraban en la ciudad, Liria podía sentir la tensión en el aire. Guardias patrullaban las calles, y en más de una ocasión, vio enfrentamientos verbales entre grupos armados en plazas y mercados. Elarion las condujo a una casa señorial discreta. Aquí se reúnen los líderes de la facción rebelde, dijo. Pero ten cuidado, la política de Zartan es un juego peligroso. Dentro de la casa, Liria y Altra se encontraron con varios líderes rebeldes. Entre ellos estaba una mujer de mediana edad con una mirada aguda, vestida con ropas suntuosas. Soy Lady Isolde, se presentó. Líder de la facción que busca la paz con Taloria. Pero debes convencernos de que no eres una amenaza. Liria,
Recordando su formación diplomática, habló con pasión y sinceridad. Argumentó que la guerra solo traería sufrimiento a ambos reinos, y que una alianza mutuamente beneficiosa podría traer prosperidad. La discusión fue intensa y duró horas. Las intrigas políticas eran como un segundo idioma en Zartan, y cada palabra, cada gesto, tenía un significado oculto. Al final de la noche, Lady Isolde finalmente habló. Te daremos una oportunidad, Liria. Pero antes, debes hacer algo por nosotros. Liria, después de horas de tensas negociaciones, esperó a que Lady Isolde continuara. Su rostro reflejaba seriedad, pero sus ojos chispeaban con un toque de desafío. En Zartan, las palabras son fáciles, pero las acciones hablan más fuerte, comenzó Lady Isolde. El actual consejero de Lord Naren, Bardan, es la principal razón de la guerra entre nuestros reinos. Es ambicioso, despiadado y tiene al rey bajo su control. Altra interrumpió, ¿quieres que lo eliminemos? Isolde levantó una mano, pidiendo calma. No de una manera que puedas pensar. No buscamos asesinato, pero sí un cambio de poder. Hay un objeto, un medallón antiguo que pertenecía al fundador de Zartan. Se dice que quien posea este medallón tiene el derecho divino de gobernar. Si lo recuperas y lo presentas al rey, Bardan perderá influencia, y el rey escuchará nuestras súplicas de paz. Liria contempló la propuesta. ¿Y dónde se encuentra este medallón? Lady Isolde suspiró, en un lugar conocido como el laberinto de las sombras. Muchos han intentado recuperarlo, pero ninguno ha regresado. Elarion, que había permanecido en silencio, intervino, es una misión peligrosa, pero puede ser la llave para asegurar la paz entre nuestros reinos. Liria asintió con determinación. Lo haremos. Recuperaremos el medallón y pondremos fin a este derramamiento de sangre. Lady Isolde sonrió. Entonces, que los vientos de la fortuna estén contigo, Liria de Taloria. A medida que el grupo se preparaba para embarcarse en su misión, Altra se acercó a Liria. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su tono cargado de preocupación. Liria miró hacia el horizonte, pensando en su hogar y en todos aquellos que contaban con ella. No podemos dejar que la guerra destruya más vidas. Haré lo que sea necesario. Ambas mujeres compartieron una mirada de determinación, sabiendo que el camino por delante estaba plagado de peligros, pero dispuestas a enfrentarlos juntas. El viaje hacia el laberinto de las sombras no fue sencillo. La leyenda decía que el laberinto se encontraba en el corazón de la montaña negra, una cima envuelta en brumas y misterios. Liria y Altra, acompañadas por Elarion y unos pocos guerreros de Zartan, atravesaron bosques densos y ríos caudalosos. Cada noche, mientras acampaban, Altra entonaba canciones antiguas de su tierra, evocando historias de héroes y bestias, de amores perdidos y batallas ganadas. Una tarde, mientras el grupo descansaba cerca de un arroyo, Liria se acercó a Elarion. «¿Has estado en Taloria antes, verdad?», preguntó, notando su familiaridad con el terreno. Elarion asintió. «Sí, hace muchos años, cuando las tensiones no eran tan altas. Mi familia comerciaba con la tuya. De hecho, conocí a tu madre». Liria parecía sorprendida. «Mi madre nunca mencionó eso». «Supongo que había cosas que prefería mantener en secreto», dijo Elarion con una sonrisa melancólica. Mientras se acercaban a la montaña negra, el aire se volvía más frío y espeso. La montaña, según las leyendas, no solo albergaba el laberinto de las sombras, sino también criaturas y espíritus del pasado. Finalmente, llegaron a la entrada del laberinto, una gigantesca puerta de piedra con inscripciones antiguas. Altra intentó descifrarlas, hablan de un desafío, de pruebas que solo el verdadero heredero puede superar. Liria respiró hondo, decidida. «Entonces, enfrentaremos y superaremos cada desafío». El grupo ingresó al laberinto, y las puertas se cerraron detrás de ellos, sumiéndolos en la oscuridad. Solo la tenue luz de las antorchas iluminaba su camino. Pasaron por corredores angostos y salas amplias, enfrentando acertijos y trampas en cada paso. En uno de esos desafíos, una puerta sellada se abrió solo cuando Liria cantó una melodía que su madre le había enseñado de niña. Pero no todo eran acertijos. Bestias acechaban en las sombras, esperando el momento para atacar. En uno de esos encuentros, una criatura con escamas y garras afiladas emboscó al grupo. Fue Altra quien la enfrentó primero, usando su magia para contenerla. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que el laberinto no solo era un desafío físico, sino también mental. Las paredes parecían susurrarles, evocando recuerdos y miedos del pasado. Después de horas recorriendo el intrincado laberinto, Liria y su grupo llegaron a una cámara amplia y circular, dominada por una gran estatua en el centro.
La estatua representaba a un ser mitad humano, mitad animal, sosteniendo un brillante medallón. Alrededor de la estatua, un círculo de piedras rúnicas emitía un suave resplandor. Altra se acercó con precaución. Este es el medallón de las sombras. Es una reliquia antigua que otorga a su portador el poder de ver lo que otros no pueden. Pero, para obtenerlo, debemos superar la prueba mental. Liria miró a su alrededor, buscando indicios de lo que podría ser esa prueba. Fue entonces cuando notó que las piedras rúnicas del círculo comenzaron a brillar aún más, y las voces susurrantes que habían escuchado antes se intensificaron. Las voces hablaban de temores, dudas y traiciones. Ecos de pasados olvidados y heridas aún abiertas. Liria se vio a sí misma como niña, en Taloria, con su madre y su padre. Vio el día en que los soldados enemigos atacaron su aldea, y cómo luchó por proteger a los suyos. Las voces le susurraban que había fallado, que no era digna. Altra, por su parte, se enfrentó a su propio pasado. Las voces le recordaban la pérdida de su familia en Zartan, y cómo había abandonado su tierra natal para evitar el dolor. Las acusaciones la llenaban de culpa. Los demás miembros del grupo también luchaban con sus propios demonios. Las paredes del laberinto parecían cerrarse sobre ellos, las voces se volvían más y más fuertes, y la desesperación comenzaba a apoderarse del grupo. Pero Liria, con un esfuerzo sobrehumano, logró concentrarse. Recordó el propósito de su misión, la importancia del medallón y lo que estaba en juego. Cerró los ojos y comenzó a cantar una melodía, la misma que su madre le había enseñado. Las voces comenzaron a disiparse poco a poco. El canto de Liria era un bálsamo, un ancla en medio del caos. Uno a uno, los miembros del grupo se unieron a su canto, fortaleciendo su vínculo y su determinación. Finalmente, el círculo de piedras rúnicas se apagó, y la estatua liberó el medallón de las sombras. Liria, con lágrimas en los ojos, se acercó y tomó la reliquia. Habían superado la prueba mental, pero sabían que esta era solo una de las muchas pruebas que enfrentarían en su viaje. Con el medallón de las sombras en su posesión, el grupo de Liria abandonó el laberinto, y se dirigió hacia la frontera de Zartan. La idea era ingresar discretamente al reino enemigo, pero su misión principal era buscar aliados entre aquellos descontentos con la administración actual y, por supuesto, aprender más sobre los poderes del medallón. Sin embargo, al llegar a un pequeño pueblo cerca de la frontera, el grupo se encontró con un ambiente de tensión. Las calles estaban patrulladas por guardias de Zartan, y había un murmullo de inquietud entre los aldeanos. Liria, utilizando el medallón, logró percibir sombras y emociones ocultas entre la gente. Detectó miedo, desesperación y, en algunos, una chispa de rebelión. Altra sugirió que debían encontrar una posada donde pasar la noche y recabar información. Una vez en la posada, un hombre anciano se acercó a ellos. Se presentó como Eldrin, un ex consejero del rey anterior de Zartan, antes de que el actual monarca tomara el poder mediante un golpe de estado. Vuestro medallón. Es un objeto de gran poder, joven. Y en las manos equivocadas, podría ser una herramienta de opresión. ¿Qué planeas hacer con él?, preguntó Eldrin, dirigiéndose a Liria. Ella respondió con sinceridad, explicando su misión y cómo buscaba alianzas para restaurar la paz en Taloria y también en Zartan. Eldrin escuchó atentamente y, después de un largo silencio, habló. Zartan está al borde de una guerra civil. La opresión del actual monarca ha llevado a la formación de un grupo rebelde llamado los Guardianes de la Sombra. Podrían ser vuestros aliados, pero deben ser cautelosos. El líder de este grupo tiene sus propios intereses y ambiciones. La conversación se extendió durante horas. Eldrin compartió información valiosa sobre la política de Zartan, los puntos débiles del monarca y cómo los Guardianes de la Sombra podrían ser persuadidos para unirse a la causa de Liria. Al amanecer, Liria y su grupo, con la guía de Eldrin, partieron hacia un campamento secreto de los rebeldes, con la esperanza de forjar una nueva alianza y aprender más sobre el intrincado juego político que se estaba desarrollando. El campamento de los Guardianes de la Sombra estaba escondido en un espeso bosque, fuera de las rutas comerciales. Al llegar, Liria y su grupo fueron rodeados por guardias armados que les apuntaban con arcos y flechas. No se muevan, ordenó uno de ellos. Eldrin levantó una mano en señal de paz. Vengo con amigos. Deseamos hablar con vuestro líder. Tras una breve pausa y algunas miradas intercambiadas, los guardias les permitieron pasar. Eldrin condujo a Liria y Altra hacia una gran tienda en el centro del campamento. Dentro, un hombre de mediana edad con una mirada intensa estaba sentado detrás de un escritorio. Era Zelkan, el líder de los Guardianes de la Sombra. ¿Qué quieren?, preguntó Zelkan sin rodeos.
Alianza, respondió Liria con firmeza. Mi reino, Taloria, está en peligro, y Zartan no está mejor. Si unimos fuerzas, podemos beneficiarnos mutuamente. Zelkan la miró con escepticismo. ¿Y cuál sería el beneficio para nosotros? Tenemos nuestros propios problemas aquí. Eldrin intervino, el medallón de las sombras. Es un objeto que podría cambiar el rumbo de la guerra, dándonos una ventaja sobre el monarca. Pero necesitamos el apoyo de un grupo fuerte y organizado como el vuestro. Zelkan parecía interesado. Si decidiéramos ayudarte, ¿qué recibiría Zartan a cambio una vez que Taloria esté a salvo? Liria pensó por un momento y luego dijo, acceso a nuestros recursos mágicos y una alianza duradera. Juntos, nuestros reinos podrían establecer un equilibrio de poder en el continente, beneficiándonos a largo plazo. Zelkan entrecerró los ojos, pensando. También querríamos garantías de no intervención en nuestros asuntos internos. ¿Estás dispuesta a ofrecer eso? Liria asintió. Taloria respeta la soberanía de Zartan. Lo único que buscamos es paz y prosperidad para ambos reinos. Tras un largo silencio, Zelkan extendió la mano. Entonces, tenemos un trato. Pero ten cuidado, princesa. En la política, las alianzas pueden ser tan frágiles como el cristal. Liria estrechó la mano de Zelkan, sellando así el comienzo de una nueva alianza. El pacto entre Liria y Zelkan fue firme, pero había tensión en el aire. Aunque Liria no era una princesa, la responsabilidad de representar a su gente en el exilio pesaba sobre ella. Sentía la presión de mantener a Taloria unido, incluso lejos de su tierra natal. Al día siguiente, Liria se unió a una de las reuniones estratégicas de los Guardianes de la Sombra. Se encontraba en un círculo rodeado de líderes guerreros, magos y espías que trabajaban para Zelkan. Los detalles de las operaciones, las rutas de suministro y la inteligencia sobre el enemigo se discutían con fervor. Eldrin le susurró al oído a Liria, debes tener cuidado. No todos aquí ven con buenos ojos esta alianza. Desconfían de cualquier extranjero. Liria asintió, manteniendo una mirada firme. No estoy aquí para ganar popularidad. Estoy aquí para proteger a mi gente, y aprender todo lo que pueda para devolver la paz a Taloria. Una mujer vestida con atuendos oscuros y bordados se acercó a Liria. Era Melandra, la principal estratega de Zelkan. Escuché que eres buena en la batalla y que manejas magia. ¿Es cierto? Liria asintió. He tenido mi parte justa de desafíos. Y sí, manejo la magia. Melandra sonrió. Entonces tal vez podríamos beneficiarnos mutuamente. Tengo información que podría interesarte, pero necesito tu ayuda en una misión. Eldrin entrecerró los ojos con desconfianza. ¿Qué tipo de misión? Una que podría cambiar el rumbo de la guerra para ambos reinos, respondió Melandra. Los ojos de Liria brillaron con determinación. Estoy dispuesta a escuchar. Las dos mujeres se alejaron del grupo, sumergiéndose en una conversación profunda sobre estrategias, magia y las posibles repercusiones de su alianza. La habitación en la que Melandra llevó a Liria estaba llena de mapas, cartas y artefactos, algunos brillando débilmente bajo la tenue luz de las velas. Melandra extendió un mapa sobre la mesa. Este es el reino de Naloria, dijo, señalando una extensión de tierras al oeste de Taloria. Tienen una fuente de poder que hemos estado buscando durante años. Y creo que tú puedes ayudarnos a obtenerla. Liria examinó el mapa con detenimiento. ¿Y qué gano yo con esto? Preguntó. Aliados, dijo Melandra con firmeza. Si nos ayudas, podemos ofrecerte protección y refugio. Y más importante aún, acceso a recursos e información que necesitas para retomar Taloria. El aire estaba cargado de tensión. Las palabras de Melandra tentaban a Liria, pero sabía que la política era un juego complicado, y las promesas se rompían tan fácilmente como se hacían. Melandra continuó, no te pido que confíes en mí. Pero piensa en tu gente. Piensa en lo que ganarías si tuvieras a los Guardianes de la Sombra como aliados. Liria respiró hondo, ¿qué necesitas que haga? En el corazón de Naloria, comenzó Melandra, hay un templo que guarda un cristal llamado el Ojo de Elandria. Es una fuente de poder mágico inigualable. Con ese cristal, los Guardianes de la Sombra podrían proteger tus tierras de cualquier amenaza. La propuesta de Melandra era audaz, pero Liria podía ver el sentido en ella. Con el poder del Ojo de Elandria, podrían fortalecerse lo suficiente como para enfrentar a sus enemigos y traer la paz a Taloria. Pero, hay un problema, continuó Melandra. El templo está fuertemente custodiado. No solo por las fuerzas de Naloria, sino por pruebas mágicas y trampas mortales. Necesitamos a alguien con tus habilidades para ayudarnos a recuperarlo.
Liria se quedó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Finalmente, dijo, lo haré. Pero solo si me das tu palabra de que este acuerdo beneficiará a Taloria y a su gente. Melandra extendió la mano. Tienes mi palabra. Las dos mujeres sellaron su alianza con un apretón de manos, uniendo sus destinos y el futuro de Taloria. Dentro de las cámaras de los Guardianes de la Sombra, Liria y Melandra comenzaron a esbozar su plan para recuperar el ojo de Elandria. Melandra, haciendo uso de su influencia en el reino, convocó a sus mejores estrategas y magos. La sala estaba repleta de personajes importantes de diferentes casas, todos mirando a Liria con curiosidad y escepticismo. Presento a Liria, del reino de Taloria, comenzó Melandra, la única persona que ha enfrentado y sobrevivido a los retos del Coliseo. Ella será esencial en nuestra misión para recuperar el ojo. Un murmullo recorrió la sala. Un hombre vestido con una túnica verde oscuro levantó la voz. ¿Por qué deberíamos confiar en ella? ¿Por qué arriesgar todo por alguien que ni siquiera pertenece a nuestro reino? Melandra respondió con calma, porque es la clave para unir nuestras fuerzas y enfrentar a los verdaderos enemigos de este continente. Además, ella viene en busca de aliados, no enemigos. La amenaza en Taloria es real, y si no actuamos ahora, todos los reinos caerán. Liria intervino, no pido que confíen en mí ciegamente. Pero vengo con intenciones genuinas de crear una alianza. Taloria ha sido mi hogar, y haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlo. Si nos unimos y obtenemos el ojo de Elandria, ambos reinos se beneficiarán. Un estratega de aspecto anciano, con cicatrices en su rostro, se puso de pie. Tengo información sobre el templo en Naloria y sus trampas. Si trabajamos juntos, hay una posibilidad de éxito. La conversación se volvió más técnica, discutiendo rutas, posibles defensas del templo y estrategias mágicas. Las horas pasaron mientras formaban un plan detallado. Una mujer joven con el emblema de una casa prominente se acercó a Liria. Soy Elora de la casa Vantir. He oído hablar de tus hazañas, y aunque tengo mis reservas, si Melandra confía en ti, te daré el beneficio de la duda. Pero no traiciones esa confianza. Liria asintió en reconocimiento. Mi único deseo es la paz y la prosperidad para Taloria. Juntos, lograremos grandes cosas. Las alianzas se estaban formando, y el aire estaba cargado de expectación y esperanza. En las semanas siguientes, la fortaleza de los Guardianes de la Sombra se convirtió en un hervidero de actividad. Estrategas, magos y líderes de varias casas trabajaban en conjunto para organizar una expedición a Naloria. Cada día se celebraban reuniones, prácticas mágicas y entrenamientos físicos. Un día, mientras Liria practicaba su habilidad con la magia de la sombra, se le acercó Ibren, un joven hechicero de ojos plateados. He oído que puedes manipular la energía del orbe. Eso es algo que nunca había visto. Liria sonrió modestamente. Es algo que he aprendido a lo largo de los años. Cada orbe tiene su propia esencia y poder. Creo que, con el entrenamiento adecuado, podrías alcanzar niveles aún más altos de maestría, sugirió Ibren. Liria asintió. Esa es la esperanza. Pero ahora, nuestra principal prioridad es Naloria. En otra sala, Melandra y otros líderes discutían posibles rutas y estrategias. Elora, que había mostrado una cierta inclinación hacia Liria, planteó una preocupación. No sabemos cuántos enemigos nos esperan en el templo, o qué tipo de magia oscura pueden utilizar. Un general de apariencia fiera tomó la palabra. No importa cuántos sean. Con la información que tenemos y la preparación adecuada, no hay enemigo que no podamos enfrentar. Elora le lanzó una mirada severa. No debemos subestimar a nuestros oponentes, especialmente cuando desconocemos sus capacidades. Las discusiones continuaron, algunas veces acaloradas, pero siempre con el objetivo común de asegurar el éxito de la misión. Una noche, mientras Liria descansaba en sus aposentos, una sombra se deslizó en su habitación. Era Altra, quien parecía agitada. Liria, hay rumores de que una facción dentro de los Guardianes no está de acuerdo con esta alianza. Debemos tener cuidado. Liria se sentó, alerta. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Altra suspiró. No estoy segura, pero no todos en este reino desean la paz. Algunos ven el caos como una oportunidad. Las dos mujeres se miraron, sabiendo que la tarea que tenían por delante acababa de volverse aún más complicada. La preparación para la misión estaba en marcha, pero con cada día que pasaba, la tensión y el peligro se intensificaban. En el amanecer del día previsto para la expedición, la fortaleza de los Guardianes de la Sombra se encontraba en silencio, pero cargada de anticipación. Las banderas ondeaban al viento, y las últimas preparaciones estaban en marcha. Liria,
vestida con una armadura ligera y oscura que reflejaba su habilidad con la magia de las sombras, se paró frente a las puertas del gran salón, esperando la llegada de los líderes y magos clave. A su lado, Altra la miraba con determinación. Dentro del salón, Melandra se levantó y comenzó su discurso. Hoy, nos embarcamos en una misión crucial para el futuro de todos nuestros pueblos. La alianza con Naloria no es solo una necesidad política, es una oportunidad para poner fin a generaciones de conflicto y comenzar una nueva era de paz y prosperidad. Elora tomó la palabra, pero no debemos ser ingenuos. Enfrentamos no solo a las fuerzas de Naloria sino también a las traiciones internas. Debemos mantenernos vigilantes y unidos. Los líderes presentaron los detalles finales de la misión, incluyendo las rutas, las estrategias y las responsabilidades de cada miembro de la expedición. Luego, Lyria se adelantó y habló: todos sabemos lo que está en juego. Hemos enfrentado adversidades antes y las hemos superado. Juntos, lo haremos de nuevo. Mientras la reunión terminaba, Ibren se acercó a Lyria: si te enfrentas a algo desconocido, no dudes en llamarme. Mi magia está a tu disposición. Lyria asintió, agradecida: lo tendré en cuenta. A medida que la expedición salía de la fortaleza, una multitud se había reunido para despedirlos, enviándoles con sus mejores deseos y esperanzas. El camino hacia Naloria estaba plagado de desafíos y peligros. Pero con cada obstáculo superado, la determinación de Lyria y su equipo solo crecía. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: estaban dispuestos a luchar hasta el final para asegurar un futuro mejor para todos.